Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En este video te voy a estar enseñando cómo solucionar el problema que tengo justo detrás de mí. Y cuando digo eso me refiero a esta ventana de acá, la cual tiene unos cuantos años y la pobre está que no aguanta más. Así que si este tema te parece interesante, entonces quédate porque hoy te voy a enseñar cómo instalar una ventana de casa de madera. Bueno, en este caso van a ser dos, pero eso ya te lo explico más adelante. Después de la intro, comenzamos. Como te comentaba al principio de este video, esta ventana de acá no sirve para nada, ya es una ventana muy antigua. Así que lo que vamos a estar haciendo ahora es retirando la ventana completa. De aquí no vamos a usar absolutamente nada. Mi recomendación para ti es que a la hora de hacer este trabajo uses guantes. Yo no lo usé, pero tú sí úsalo, ya que si te cortas con alguno de estos vidrios, estoy seguro que lo vas a lamentar. La verdad quiero ser súper honesto contigo. En mi vida había quitado una ventana que tuviera tan mala de quitar como esta, o sea que diera tanto trabajo. Yo nunca había visto este sistema. Tiene como una pestaña aquí cogida con esto que es goma. La ventana ocupa como una pulgada, es una ventana muy estrecha. No sé qué tiempo tiene esta casa hecha, o no sé qué tiempo tiene esta ventana de instalada. Pero lo que sí sé es que ventanas como esta ya no se fabrican, o al menos no se venden en las tiendas. También estoy haciendo todo esto con sumo cuidado porque no quiero dañar la pared que tengo aquí, ya que si no me tocaría repararla. Al fin acabé. Después de batallar muchísimo con la estructura del marco de la ventana, al fin logré quitar el último de los trozos. Ahora vamos a comenzar a armar nuestro marco para instalar las nuevas ventanas. Antes de comenzar a armar el marco de la ventana, necesito retirar el muro de piedra este que está acá, que servía como embellecedor de la ventana. Pero ya con esto no voy a tener piedad alguna. Bueno, ahora que tengo toda esta parte terminada, ahora sí estamos listos para comenzar a armar nuestro nuevo marco. Pero para eso lo único que voy a estar necesitando es esta cinta de acá y que los carros me dejen grabar. Para eso lo único que voy a estar necesitando es esta cinta de acá y obviamente las nuevas ventanas. Pero eso es algo muy sencillo, ya que las tengo por acá. Estas de acá son las nuevas ventanas que vamos a estar instalando. Y como te dije al principio de este video, en este caso van a ser dos. Me tocó hacer esto, ya que cuando estuve en la tienda para comprar una ventana del tamaño que necesitaba, no encontré nada. Como te dije anteriormente, estas ventanas son muy antiguas, así que no encontré nada que se le pareciera. Pero no te preocupes, porque después que instale estas dos ventanas, van a aparecer una sola. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Hey, me gustaría agradecerte por estar allí viendo este video. Si este tipo de contenido te parecen interesantes, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. Ahora continuemos con el video. Después de medir nuestras ventanas y también hacer las mediciones en el espacio que tengo para instalarlas, me acabo de dar cuenta que voy a tener que hacer algunas modificaciones en este espacio. Pero era mucho pedir, tener suerte que nuestras ventanas quedaran exactamente como tienen que ir acá. Pero bueno, no es nada que no podamos hacer. Así que vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a trabajar. Asegúrate de usar nivel cuando estés haciendo este tipo de trabajo, ya que nadie quiere una ventana torcida instalada en su casa.
Como pudiste ver, acabo de cortar toda la pared de yeso que tengo acá. Y esto lo hice utilizando la herramienta orbital. Hice estos cortes para poder quitarla y poder ver la madera que voy a estar cortando ahora mismo. Con tanto trabajo ni siquiera me di cuenta cuando se hizo de noche, pero qué bueno que siempre vengo preparado. Ahora era el momento de comenzar a cortar toda la madera para poderle darle la medida exacta que iba a estar necesitando para nuestra ventana. Pero esto lo hice de manera muy sencilla utilizando el zozó. A pesar que tenía toda la intención del mundo de terminar este trabajo hoy, es por eso que saqué esta lámpara de acá. Estuve cortando bastante con el zozó, pero mis baterías se estuvieron agotando, así que voy a tener que dejar esto para mañana. Pero la buena noticia es que para mí van a ser algunas horas, para ti va a ser solo esto. Siguiente día, como te prometí, para ti el tiempo pasó súper rápido. Para mí fueron unas cuantas horas de más, pero qué bueno, gracias a eso pude descansar. Ahora sí estamos listos para continuar con este trabajo. ¡Vamos a darle! Para poder pasar la noche acá de una forma segura, me tocó instalar este par de planchas de Playwood, ya que nadie quiere toparse con alguna sorpresa a mitad de la noche. Tal vez estoy exagerando un poco, pero estoy seguro de que tú me entiendes la idea. Ojalá que todo fuera tan sencillo como eso. Ahora vamos a darle. Al fin terminé de limpiar lo poco que me había quedado del marco de la ventana. Y la verdad es que quedó súper bien. Y todo esto lo hice utilizando este zozó de acá. Ahora voy a empezar a armar el nuevo marco de la ventana y para eso voy a estar utilizando este par de 2x4 que tengo por acá. Ya verás que esto es súper sencillo. Enseguida vas a entender de qué te hablo. Utilizo todos estos trozos de 2x4 para poco a poco ir armando el nuevo marco de la ventana. Acabo de terminar de instalar el nuevo marco para nuestras ventanas y como pudiste ver, eso fue algo bastante sencillo de hacer. Y sí, una vez más, me cogió la noche. Qué bueno que estoy salvado por esa parte, gracias a que tengo estas lámparas. Ahora, antes de instalar nuestras ventanas, falta un paso más. Y justo de eso te voy a hablar ahora mismo. Si queremos proteger nuestra madera y hacer que dure por muchos años, vamos a tener que cuidarla mucho de la humedad. Y para eso vamos a instalar este material que tenemos por acá. Este material es un tape, el cual evita que nuestra madera coja cualquier tipo de humedad. Y la forma de instalarlo es muy sencilla, como te estoy diciendo. Es un tape.
Ya terminé de instalar todo el tape que va a proteger nuestro marco de cualquier humedad que pueda pasar. Es verdad que quedó un poco arrugado, pero eso no va a importar, ya que todo eso va a quedar tapado entre la ventana y también con las molduras. Nada de esto se va a ver, pero sí va a cumplir su función. Siempre va a proteger nuestra madera de cualquier humedad que pueda haber ahí. Después de todo esto, ahora sí estamos listos para comenzar a instalar nuestras ventanas. Y eso sí es trabajo fácil. ¡Vamos a darle! Esto de instalarla es trabajo fácil, pero lo que no es muy fácil es lo que pesan estas ventanas. Y sin ayudante, pues pesan el doble. Y a esta hora pesan más. Si la carpintería la hiciste bien hecha, tu ventana tiene que entrar de una. Ahora vamos a fijarla. Ya que mis marcos quedaron súper bien instalados, me quise arriesgar y traje la segunda ventana. Y esto lo estoy haciendo sin ayudante. Pero yo te aconsejo que si vas a hacer un trabajo como esto, te busques un ayudante o alguien que te aguante la ventana, porque en cualquier momento esto se puede venir abajo. Pero vamos a pensar que eso no pase por esta vez, porque no lo he fijado. Así que me voy a dejar de tanta cháchara y voy a la parte adentro, que es donde vamos a estarla fijando. Bueno, justo eso es lo que yo pensaba hacer anoche, pero la verdad es que estaba súper cansado y apenas que entré le puse un par de tornillos a las ventanas para que no se cayeran y me fui a dormir. Ahora que ya amaneció, ya recuperé fuerza y ahora sí estoy listo para enseñarte cómo fijo yo estas ventanas. Vamos a darle. Antes de que comencemos a fijar el marco de nuestra ventana, lo primero que tenemos que hacer es quitar la ventana de abajo, que se quita de manera muy sencilla con este pestillo de acá. La subes, la tiras hacia ti como me viste hacer en el video y ella va a salir muy fácil. Y también le vamos a quitar lo que es la malla metálica. Ahora cuando la tenemos aquí así, lo que tenemos que hacer es venir a ponerle tornillos justamente donde la ventana lo pide. O sea, en cada orificio de esto. Aquí va a tener... No te preocupes que los tornillos estos no se van a ver, ya que estas ventanas traen unos embellecedores para tapar aquí después que termines de fijar las ventanas. Luego de instalar todos los tornillos, volvemos a armar las ventanas y lo hacemos en el mismo orden en que las desarmamos, colocando en primer lugar la malla y luego la ventana. Después de eso ya lo tendríamos listo. Ahora que terminamos de colocar todos los tornillos, nuestras ventanas quedaron muy fuertes. Y también estamos súper contentos porque nuestras ventanas lucen muy bien. Pero, y sí, siempre hay un pero. Yo diría que a estas ventanas les falta algo para que sean un wow. Seguro que es algo como esto. Wow, justo a esto es a lo que me refería. Cuando hacemos instalaciones de ventanas como estas, vamos a necesitar hacer instalaciones de moldura como estas. Eso va a hacer que tu trabajo suba al siguiente nivel, o sea, al nivel del wow. Y antes de que me vayas a decir por qué no estoy viendo la instalación de moldura en este video, realmente me pareció innecesario grabar esta parte, ya que tengo un video en mi canal donde te explico exactamente cómo instalar unas molduras iguales a esta. Así que te aconsejo que cuando se termine este video te vayas y le eches un vistazo a aquel, para que tus ventanas también estén al nivel del wow. Ah, y antes que me vayas a preguntar, ¿qué hiciste en la parte de afuera? Por supuesto que acá afuera también hicimos unas instalaciones de moldura. Estas son un poco más sencillas que las que hicimos adentro, pero son igual de hermosas. Y después que hicimos todo esto, ahora sí tenemos una ventana muy bien puesta y con sus molduras también muy bien instaladas. Aunque tú y yo sabemos que son dos ventanas, para el resto de las personas va a seguir siendo una sola ventana. Y después de todo eso, la verdad es que nuestra ventana luce genial. Si llegaste hasta aquí, estoy seguro que ya sabes lo que viene. Si te gustó el video, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, aunque ciertamente lo dudo, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.